¿Qué secretos ocultos pueden llevar a un hombre respetado a un final trágico? Hoy te contamos la impactante historia de Richard Engelbert, un exitoso agente inmobiliario cuyo oscuro pasado culminó en un brutal asesinato que dejó a todos desconcertados. Richard Engelbert, un hombre de 48 años de Littleton, Colorado, era una figura conocida y aparentemente intachable en su comunidad. Con su elegante auto negro y la llamativa matrícula Saxy Realtor, Richard era la imagen del éxito. Casado con Wendy, una directora de escuela, y padrastro de Harrison, su vida parecía sacada de un cuento de hadas, una hermosa casa, una carrera próspera y una reputación impecable. Pero detrás de esa fachada perfecta, Richard escondía un oscuro secreto. Durante 2 años, mantenía una relación prohibida y clandestina con su hijastro Harrison, una situación que temía que destruyera su vida si salía a la luz. Para añadir más complejidad, Richard también utilizaba su posición para organizar encuentros sexuales en las casas que mostraba a sus clientes, llevando una doble vida que lo sumergía en una espiral de estrés y desesperación. Esta vida oculta, alimentada por el miedo y la culpa, terminó por cobrarle factura, llevándolo a un desenlace tan inesperado como trágico. La historia de Richard Engelbert no solo conmocionó a quienes lo conocían, sino que también reveló los oscuros recovecos de una vida que parecía, en la superficie, absolutamente perfecta. ¿Quién podría prever el oscuro desenlace de una vida aparentemente perfecta? Richard Engelbert, un hombre conocido por su carisma y encanto, vivía días intensos cerrando tratos y extendiendo sus jornadas laborales hasta altas horas de la noche. Mientras se preparaba para una ansiada escapada a las Bahamas y una festiva barbacoa de 4 de julio, su vida social florecía, pero bajo esa fachada, Richard escondía un secreto que lo consumía. Atrapado en una aventura con Harrison, sus mentiras tejían una red cada vez más complicada, temiendo que cualquier descubrimiento pusiera fin a su matrimonio y a su reputación en la comunidad. Con cada día que pasaba, la presión de mantener su doble vida lo acercaba más a un precipicio emocional. El 27 de junio de 2014, la tranquilidad se rompió abruptamente en la casa Engelbert. Wendy, regresando anticipadamente del trabajo, esperaba una velada de descanso, desconociendo que cruzaría la puerta hacia una realidad macabra. Al no encontrar a Richard en la planta principal y con una creciente sensación de inquietud, se dirigió al sótano, donde normalmente él se refugiaba entre documentos o programas de historia. La puerta entreabierta presagiaba algo anormal. Su llamado quedó sin respuesta, y al descender completamente, Wendy se enfrentó a la escena más desgarradora. El cuerpo de Richard yacía inerte, víctima de un violento altercado que marcó el trágico final de su tumultuosa doble vida. ¿Quién podría haber imaginado que un hogar aparentemente tranquilo ocultaría una escena tan macabra? Cuando Wendy descubrió el cuerpo de su esposo Richard, la paz de su vida se desvaneció instantáneamente. Sangre en la alfombra, muebles salpicados, y el rostro de Richard brutalmente golpeado, el cinturón de lujo que lo estrangulaba contaba la historia de un asesinato atroz. El grito desgarrador de Wendy rasgó el silencio de su hogar en Littleton, un grito que se convertiría en el sombrío eco de un misterio sin resolver. Mientras Wendy, en un vano intento de revivir a Richard, sacudía su cuerpo inerte, el pánico y la desesperación se apoderaron de ella. Temblando, marcó el número de emergencia 911, su voz entrecortada por sollozos. «Mi esposo está muerto, creo que lo han asesinado», articuló a la operadora, que intentaba transmitir calma a través de la línea telefónica. En esos momentos de terror, la vecina Lobby Johnson G., alertada por los gritos, se apresuró a ofrecer consuelo a Wendy, encontrándola desmoronada en los escalones de su entrada. Con cada minuto que pasaba, la espera por la policía parecía eterna, y Wendy, sumida en un shock profundo, se repetía una y otra vez: ¿quién haría esto a Richard? La llegada de la policía apenas aliviaba la tensión. La escena fue asegurada, Wendy y Lubby fueron alejadas del lugar, dejando detrás el sótano transformado en escenario de crimen. El brutal asesinato sacudió los cimientos de la comunidad de Littleton, donde amigos y vecinos se congregaban, incrédulos, frente a la residencia de los Engelbert. La tragedia había irrumpido en su idílico vecindario, y todos se preguntaban cómo algo tan violento pudo haber ocurrido entre ellos. ¿Qué secretos se ocultaban detrás de las paredes de la casa de los Engelbert? ¿Y quién sería capaz de cometer tal acto? ¿Qué secretos mortales escondía la tranquila calle Oak en Littleton? Esa fue la pregunta que resonó cuando, el 27 de junio de 2014, a las 3:15 de la tarde, una llamada desesperada de Wendy Engelbert al 911 movilizó al departamento de policía de Littleton.
En minutos, la apacible residencia de los Engelbert se transformó en el epicentro de una investigación policial. Bajo el mando del meticuloso detective James Carroll, coches patrulla y cintas de escena del crimen amarillas cercaron la propiedad, prometiendo revelaciones sombrías. Adentrándose en el sótano, el equipo de Cattell se topó con una visión dantesca. El cadáver de Richard Engelbert yacía en el suelo, estrangulado con un cinturón de hombre, entre muebles desordenados y manchas de sangre que contaban una historia de lucha y desesperación. Con la calma que lo caracteriza, Cattell, un hombre de unos 40 años con ojos penetrantes, evaluó meticulosamente la escena, marcando cada indicio que pudiera descifrar el enigma del brutal asesinato. El sótano se convirtió en laboratorio criminalístico, detectives fotografiando meticulosamente cada ángulo, recolectando huellas dactilares y empaquetando el cinturón asesino con precisión quirúrgica. Expertos en forense aplicaron luminol en busca de rastros ocultos de sangre y recogieron muestras para análisis de ADN, mientras peinaban cada centímetro en busca de fibras y otros vestigios que pudieran apuntar hacia el asesino. En ese ambiente cargado de tensión y expectativa, cada hallazgo suscitaba más preguntas. La brutalidad del acto sacudió incluso a los más curtidos, pero su profesionalismo no flaqueó. El asesinato en la calle Oak no solo desafió la percepción de seguridad en la comunidad, sino que también prometía desvelar los oscuros secretos que se escondían tras las cortinas de una casa que parecía, hasta entonces, tranquila y ordinaria. ¿Qué secretos ocultaba Wendy Engelbert tras su fachada de devastación y dolor? Esa fue la pregunta que el detective James Carroll buscaba responder al interrogar a la viuda en Sock, apenas horas después del descubrimiento del cuerpo de Richard. Wendy, con una mezcla de calma y confusión, narró meticulosamente su día y el aterrador momento en que encontró a su esposo sin vida, asegurando con vehemencia que no sabía quién podría cometer tal atrocidad. Aunque su coartada se verificó sin contratiempos, estaba en el trabajo cuando Richard fue asesinado. Su estrecha relación con la víctima la colocaba inevitablemente en el centro de la investigación. El detective Carroll escudriñó posibles motivos que podrían haber empujado a Wendy hacia el abismo del crimen. La carrera de Wendy y su reputación estaban en juego debido a las indiscreciones amorosas de Richard, que amenazaban con desmoronar todo lo que había construido. Sin embargo, ella rechazó cualquier insinuación de culpabilidad con firmeza, cooperando plenamente y otorgando acceso irrestricto a sus comunicaciones personales. Una búsqueda meticulosa en la residencia en Engelbert no arrojó ninguna prueba que incriminara a Wendy, fortaleciendo su declaración y coartada. Sin embargo, los detectives no descartaron ninguna posibilidad, conscientes de que las pasiones humanas a menudo desencadenan respuestas imprevisibles. Wendy fue liberada tras horas de intensa indagación, aunque seguía bajo la lupa policial. Mientras tanto, la trama se espesaba con la entrada en escena de Harrison Engelbert, el hijastro de Richard. A sus 21 años, Harrison había tenido un pasado turbulento marcado por estancias en rehabilitación y su lucha constante contra viejos demonios. A pesar de su problemático historial, Harrison había mostrado signos de redención, estudiando psicología en una universidad local y trabajando como camarero. ¿Podría su relación con Richard haber dado un giro mortal? El asesinato de Richard Engelbert desplegaba un mosaico de secretos y mentiras, con cada pieza del rompecabezas sugiriendo un nuevo ángulo en un caso cada vez más intrincado. ¿Podría el desamor desencadenar un asesinato? El 28 de junio de 2014, la sala de interrogatorio se convirtió en el escenario de revelaciones explosivas. Harrison, llevado a la comisaría para ser interrogado por el detective James Carroll, compartió detalles íntimos de su relación con Richard, su padrastro. La historia que desentrañó tenía tintes de novela negra, una relación secreta, traición y engaños por doquier. Harrison confesó haber estado involucrado sentimental y sexualmente con Richard durante 2 años, un vínculo clandestino marcado por el secreto y la decepción. El engaño alcanzó su clímax cuando Harrison descubrió que Richard lo traicionaba con múltiples amantes, utilizando propiedades que mostraba como agente inmobiliario para encuentros ilícitos. A pesar del dolor y la traición, Harrison aseguró su inocencia en el crimen, respaldado por testigos que confirmaron su coartada de esa noche, trabajando como camarero. Sin embargo, la historia de Harrison era un laberinto de emociones encontradas, ira, tristeza, un intento de sobriedad tras luchar contra el abuso de sustancias. El detective Carroll escudriñaba cada palabra, cada gesto, buscando grietas en la coartada de Harrison. Los dispositivos electrónicos y redes sociales de Harrison fueron minuciosamente revisados, encontrando tensión y conflictos en mensajes con Richard, pero sin evidencia concreta de un crimen.
Finalmente, a pesar de los indicios de inestabilidad emocional y los rastros de ADN de Harrison en la escena, explicables por su convivencia en la casa, su coartada y cooperación le valieron la libertad. Pero el misterio persistía, con la policía manteniendo un ojo vigilante sobre él, esperando descubrir alguna pista que pudiese desvelar su verdadero papel en esta trama de amor, traición y muerte. ¿Era simplemente un corazón roto, o algo más siniestro se ocultaba detrás de su historia de desamor? ¿Cuánto puede complicar un triángulo amoroso un caso de asesinato? Las turbulentas relaciones entre Richard Engelbert y Harrison sumaron misterio al ya intrincado caso que el detective James Carroll y su equipo intentaban desenredar. Entre los sospechosos, una figura destacaba, Alexa Hernández, una mujer de 30 años con motivos personales profundos y un temperamento conocido por ser explosivo. El pasado de Alexa con Richard era tormentoso. Tras sorprender a Richard en un encuentro íntimo con su esposo, su matrimonio se desmoronó, marcando a Richard como blanco de su furia. Años de confrontaciones y desencuentros siguieron, culminando en la mirada desafiante con la que Alexa ingresó al cuarto de interrogatorio el 29 de junio de 2014. Durante el interrogatorio, Alexa no ocultó su desprecio hacia Richard, describiendo su devastación y el dolor infligido por su traición. Sin embargo, alegó una coartada sólida, respaldada por su empleador y colegas en Dennis, donde afirmó haber trabajado sin cesar el día del crimen. A pesar de las pruebas que apoyaban su inocencia, el detective Carroll no descartó a Alexa rápidamente, dada la intensidad de su odio hacia Richard. Investigaron su vida más a fondo, revisando desde registros telefónicos hasta actividades en redes sociales, y aunque nada la vinculaba directamente al asesinato, la sombra de sospecha persistió. Alexa, por su parte, proyectaba una imagen de resiliencia, enfocándose en sus estudios para convertirse en trabajadora social, un claro intento de transformar su dolor en ayuda para otros. La policía, aunque atenta, encontró poco para sostener acusaciones formales, y después de un intenso escrutinio, Alexa fue liberada, dejando el caso abierto con más preguntas que respuestas sobre quién realmente podría haber querido el fin de Richard Engelbert. ¿Podría un simple artefacto disfrazado desenredar una maraña de engaños? En la sofocante mañana del 3 de julio de 2014, el calor de Littleton, Colorado, parecía un presagio del giro ardiente que tomaría la investigación del asesinato de Richard Engelbert. El detective James Carroll, quien lideraba el caso con determinación férrea, recibió una llamada que cambiaría el curso de su pesquisa, una pequeña cámara, oculta en un detector de humo falso en el sótano de la víctima. Había sido inadvertidamente pasada por alto hasta que el laboratorio forense descubrió su existencia al reexaminar meticulosamente los objetos de la escena del crimen. Con el hallazgo de este dispositivo, el equipo de Cattell se sumergió en las grabaciones, esperando encontrar esa pieza crucial de evidencia. Lo que descubrieron fue más chocante de lo que cualquiera podría haber anticipado. En las imágenes, grabadas secretamente en las profundidades del sótano, se veía a Richard en una discusión intensa y finalmente mortal con su hijastro, Harrison Engelbert. La escalada de una simple disputa a un violento enfrentamiento quedó evidenciada cuando Harrison, en un momento de ira descontrolada, se abalanzó sobre un cinturón de lujo y estranguló a su padrastro. La cámara no solo captó el asesinato en toda su crudeza, sino que también grabó la traición y el resentimiento que hervían bajo la superficie de su relación. ¿Cómo podría un joven, acosado por secretos y mentiras, enfrentarse a la implacable verdad de una cámara oculta? Cuando Harrison Engelbert fue convocado nuevamente a la estación de policía, desconocía que el detective James Carroll tenía en sus manos un video que lo incriminaba claramente. Al ser confrontado con las impactantes imágenes durante el interrogatorio, la compostura de Harrison se desmoronó, dando paso a un visible pánico y desesperación. La revelación del video fue un golpe devastador. Harrison no tardó en colapsar bajo el peso de la evidencia. Entre lágrimas y sollozos, confesó cómo se sintió atrapado y manipulado en la tóxica relación con su padrastro Richard y su propia madre, Wendy. Describió el engaño y la infidelidad constante de Richard como factores que lo empujaron al borde del abismo.
En un arrebato de ira desesperada y descontrolada, admitió haber terminado con la vida de Richard, buscando escapar de la situación asfixiante que había ensombrecido su existencia. El detective Carroll, meticuloso y atento, documentó cada palabra de la confesión de Harrison, consolidando la evidencia contra él. La confesión, junto con el video incriminatorio, dejó pocas dudas sobre la responsabilidad de Harrison en el trágico destino de Richard Engelbert. El 4 de julio de 2014, en una decisión cargada de solemnidad y resolución, el Departamento de Policía de Littleton procedió a arrestar a Harrison Engelbert. A sus 21 años, este joven estudiante y camarero a tiempo parcial se enfrentaba a la justicia, arrastrado por las circunstancias tumultuosas de su vida familiar y emocional. A pesar de sus esfuerzos por superar un pasado lleno de desafíos y entrar en un futuro más prometedor, la presión de su entorno y las manipulaciones que sufrió lo llevaron a un punto de no retorno, marcando de manera irreversible tanto su vida como la de aquellos a su alrededor. ¿Podría ser que la presión de guardar un oscuro secreto llevara a un joven a cometer el acto más desesperado? Esa es la pregunta que resonaba en la tranquila mañana cuando el detective James Carroll y su equipo se presentaron en el apartamento de Harrison. Al tocar a la puerta, un Harrison pálido y visiblemente agotado abrió. Sin ofrecer resistencia, fue esposado y sus derechos le fueron leídos mientras un silencio sepulcral se cernía sobre el vecindario, con solo algunos vecinos asomados a sus ventanas, testigos mudos de la captura. En la estación de policía, Harrison fue formalmente acusado de asesinar a Richard Engelbert. Durante la entrevista final, el joven reiteró cómo se había sentido acorralado y manipulado por su padrastro y su propia madre, Wendy. Narró con detalles crudos la discusión que escaló hasta culminar en el fatídico ataque que acabó con la vida de Richard. El giro sorprendente vino con el interrogatorio a Wendy Engelbert. Se descubrió que ella había estado al tanto de la aventura extramatrimonial de Richard desde hacía meses y había presionado a Harrison para mantener la situación bajo control, temerosa de que las indiscreciones de Richard pudiesen sabotear su campaña para superintendente escolar. Aunque su rol se limitaba a la manipulación y no había participado directamente en el crimen, las acciones de Wendy añadieron una capa de intrigas y mentiras que profundizaron el drama de un caso ya de por sí cargado de emociones y tragedia. ¿Cómo puede una comunidad reconciliarse con la revelación de una vida doble, justo en su propio vecindario? La noticia del arresto de Harrison Engelbert y la muerte de Richard desató una tormenta de emociones en Littleton. La imagen de Richard como un esposo y padre ejemplar se desvaneció, dejando a su familia y amigos en un estado de incredulidad y traición. La mezcla de dolor por la pérdida y la ira por la decepción se palpaba en el aire, marcada por una sensación de fatalidad inevitable ante las dramáticas circunstancias que habían salido a la luz. La comunidad de Littleton se encontró sumida en un estado de shock. El asesinato no solo había revelado un oscuro entramado de secretos y mentiras, sino que también había sacudido los cimientos mismos de la ciudad. A medida que Harrison aguardaba su juicio, tanto la familia Engelbert como los residentes de Littleton luchaban por procesar y entender los acontecimientos que habían trastornado sus vidas. La resolución del caso por parte de la policía marcó un cierre de la investigación, pero las heridas emocionales y las cicatrices dejadas prometían perdurar. El juicio de Harrison comenzó el 15 de agosto de 2014, convirtiéndose en el centro de atención no solo para la comunidad local, sino también para los medios nacionales. El tribunal de Littleton se llenó hasta el borde con familiares, amigos y periodistas, todos ansiosos por desentrañar los detalles de un caso que había capturado la imaginación y el horror de la gente. Este juicio no era solo un procedimiento legal, era el escenario donde una comunidad enfrentaba sus propios fantasmas y buscaba alguna forma de sanación y entendimiento. ¿Podrías imaginar un drama judicial más intenso? En el centro del torbellino estaba la fiscal Laura Mitchell, de 45 años, cuya presencia imponente en el tribunal solo era superada por su incansable búsqueda de justicia. Argumentó convincentemente que Harrison había planeado fríamente el asesinato de Richard Engelbert, su padrastro, movido por un remolino de ira y traición. Su evidencia estrella incluyó grabaciones de cámaras ocultas y una confesión escalofriante de Harrison, apuntando a un acto brutal nacido de una relación tormentosa. Enfrentando a Mitchell, el abogado Zy Barnes, de 40 años y conocido por su astucia en casos de alto perfil, defendió a Harrison alegando que fue empujado al límite por las manipulaciones de Richard y su propia madre, Wendy. Barnes pintó a Harrison como una víctima de sus circunstancias, abrumado por un estado mental frágil y buscó clemencia, argumentando que las acciones de su cliente no fueron premeditadas sino un estallido de desesperación emocional.
El juicio capturó no solo la atención de una corte silenciosa, donde familiares afligidos de Richard, incluida Wendy, absorbían cada palabra con corazones pesados, sino también la de toda la comunidad de Littleton, horrorizada por las revelaciones de una doble vida y sus secuelas trágicas. El veredicto cayó como un martillo el 5 de septiembre de 2014. Harrison fue declarado culpable de asesinato en segundo grado, en un reconocimiento de su ira pero sin la premeditación que hubiera intensificado su castigo. Condenado a 25 años sin posibilidad de libertad condicional, el fallo ofreció un cierre legal pero no emocional para los Engelbert, quienes enfrentaron la paradoja del alivio y el tormento continuo. Mientras tanto, Littleton se vio forzada a mirar de frente a la traición y manipulación entre los suyos, dejando cicatrices profundas en el tejido de la comunidad. ¿Cómo se recupera una familia, una ciudad, de tales revelaciones? El caso Engelbert no solo dejó un legado de dolor, sino también un eco de preguntas sin respuesta que resuenan en los pasillos de la justicia y los rincones oscuros de las relaciones familiares. ¿Puede una comunidad realmente sanar después de una tragedia tan oscura? La historia de Littleton, Colorado, tras el juicio de Harrison Engelbert, nos muestra que algunas heridas tardan mucho en cerrarse. En septiembre de 2014, cuando el juicio de Harrison llegó a su fin, Littleton intentó retomar la normalidad. Sin embargo, las secuelas del brutal asesinato de Richard Engelbert y las impactantes revelaciones que surgieron dejaron cicatrices profundas. Harrison, condenado a 25 años de prisión, enfrentó su nueva realidad entre rejas con la misma carga emocional que lo perseguía fuera de ellas. En prisión, se mostró retraído, dedicando su tiempo a completar su educación y a la reflexión personal, tratando de encontrar un camino hacia la redención a través del asesoramiento psicológico. Wendy Engelbert, la viuda de Richard, vivió su propio calvario. El juicio expuso no solo la aventura secreta de su esposo, sino también su conocimiento y manipulación de los hechos, lo que destrozó su vida profesional y personal. Su candidatura para superintendente escolar, que había sido su gran esperanza, se desmoronó bajo el peso del escándalo, llevándola a retirarse de la vida pública. Wendy se vio obligada a enfrentar sus demonios en silencio, buscando terapia para sanar las heridas emocionales y lidiar con el daño irreparable a su reputación. Mientras tanto, Littleton intentó reconstruirse, organizando memoriales y eventos comunitarios para honrar la memoria de Richard y apoyar a aquellos afectados por la tragedia. Aunque la rutina volvió poco a poco, el caso Engelbert quedó grabado como un recordatorio sombrío de cómo la traición y la violencia pueden desgarrar el tejido de una comunidad aparentemente unida. La historia de Richard Engelbert es una advertencia sobre los oscuros secretos que pueden acechar detrás de vidas aparentemente perfectas y las devastadoras consecuencias de una doble vida que terminó en tragedia. ¿Intrigado por este misterio? ¿Qué opinas? ¿Quieres seguir descubriendo más historias como esta? Entonces no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros videos. Nos vemos en el próximo. Saludos.